Hoy hablaremos del Manchester City y de cómo el dinero, esta vez, compró la felicidad. Manchester City se ha coronado campeón de la Champions League por primera vez en su historia. Y es que el equipo dirigido por Pep Guardiola dio cátedra de buen juego, siendo campeón invicto y con amplia superioridad ante sus rivales, convirtiendo 32 goles a favor y tan solo 5 en contra, con un promedio de casi el 60% de la posesión del balón del partido y el 90% de la precisión en los pases, tal como se le caracteriza a los equipos del DT español. Además, podemos destacar partidos claves en esta campaña, como la goleada por 7-0 sobre el Leipzig, el 3-0 sobre el Bayern Múnich y el 4-0 sobre el mismísimo Real Madrid. Pero todo esto tiene un costo asociado. Y antes de verlo, vamos a echar una mirada atrás en la historia del Manchester City. Y es que el Manchester City no siempre fue el club acaudalado que hoy conocemos. Este equipo fue fundado en 1880 bajo el nombre de St. Mark's, para luego en 1894 cambiar a su actual nombre. Ganó su primer trofeo oficial en 1904. Esta fue la FA Cup. Pero no fue hasta finales de los años 60 y principios de los años 70 que gozaría de su primera época dorada, ganando la Liga de la Primera División, la FA Cup, la Copa de la Liga y una Recopa de Europa. Luego de este gran periodo, entraría en una época oscura al comenzar los años 80, llegando a tocar fondo con el descenso a tercera división del fútbol inglés en el año 1998. Afortunadamente su repunte fue rápido y volvió a la Premier League en el 2002. Este equipo hizo de local hasta el 2003 en el estadio Main Road. Pero si querían ser grandes, este equipo necesitaba una mejor fortaleza. Es así que desde el 2004 hacen de local en el Etihad Stadium. En el 2007 el club fue adquirido por un ex primer ministro tailandés, pero sus afanes políticos veían sus activos congelados, además de ser acusado en su país por corrupción y lavado de dinero, por lo que el club se encontraba en una precaria situación económica. Pero en el 2008 un grupo de inversores de los Emiratos Árabes se hizo con el control del club a cambio de 250 millones de euros, con el jeque Mansur bin Zayed, miembro de la familia real de Abu Dhabi, como máximo accionista. Ese mismo día, y para sorpresa de todos, el club rompió el récord de transferencias británicas al anunciar la incorporación de la estrella brasileña Robinho, proveniente del Real Madrid, a cambio de unos 40 millones de euros. Esto sería la antesala de la increíble cantidad de dinero que gastarían los jeques árabes para ingresar a este equipo en la élite mundial del fútbol. Para el 2009, el club volvería a romper el mercado, invirtiendo más de 150 millones de euros en jugadores como Kolo Touré, Emmanuel Adebayor y Carlos Tevez. Pero el equipo necesitaba un estratega de jerarquía, por lo que a finales de ese año anunciaron la llegada del italiano Roberto Mancini como nuevo DT del club. Durante la era de Mancini, el equipo comenzó a tomar poder dentro de la Premier League, volviendo a ganar un título oficial después de 35 años, tras la obtención de la FA Cup en el 2011. Y las buenas actuaciones se hacían cada vez más recurrentes, destacando un 5-1 frente al Tottenham en su propio estadio y el recordado 6-1 frente a su máximo rival, el Manchester United. Hasta que llegaríamos a un épico partido, el 13 de mayo del 2012, donde se jugaba la última fecha del torneo y debían ganarle al Queen's Park Rangers si querían, después de 43 años, volver a ser campeones de la Premier League. El partido se tornaba complejo, ya que hasta el minuto 90 lo perdían por 2-1, pero al minuto 91 aparecería con certero cabezazo el bosnio Edin Dzeko para igualar el marcador. Los hinchas ya no podían más de los nervios. Y es que 2 minutos más tarde sería Sergio el Kun Agüero
quien se consagraría como leyenda del equipo al anotar el definitivo 3-2 con el que se coronaba campeón el Manchester City. La siguiente temporada, a pesar de comenzarla ganando una Community Shield, fue bastante mala, por lo que acabaron destituyendo al entrenador Mancini. Y para su reemplazo, en la temporada 2012-2013, llegaría el chileno Manuel Pellegrini para dirigir el equipo. Con este entrenador, el equipo vuelve a encontrar el buen juego, propinándole goleadas al Tottenham por 6-1, al Arsenal por 6-3 y nuevamente a su archirrival, el United, por 4-1. En tanto, en la Liga de Campeones consigue el paso a octavos de final por primera vez en su historia. Bajo el mando del ingeniero Pellegrini, el club tuvo incorporaciones importantísimas, como por ejemplo las de Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Nicolás Otamendi y Fernandinho, con los que logra volver a ganar la Premier League y otra Copa de la Liga, además de alcanzar un inédito cuarto puesto en la Liga de Campeones de Europa bajo su mandato. Pero el equipo estaba en busca de mayores logros y para eso necesitaban uno de los mejores DT de toda la historia. Es así como para la temporada 2016-2017 se concreta la llegada de Pep Guardiola al banco del City, siendo sus primeras contrataciones jugadores como Ilkay Gundogan, Leroy Sané y Claudio Bravo. Después de una primera temporada inestable, el equipo lograría encontrar su equilibrio, logrando la Copa de la Liga y posteriormente el título de la Premier League. Ya las siguientes temporadas siguió el desembarco de figuras, como por ejemplo Ederson, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Rodri, Joao Cancelo, Grealish y Julián Álvarez. Pero seguía siendo la misma tónica año tras año, grandes actuaciones a nivel nacional, pero aún faltaba algo para consagrarse a nivel internacional. Y rozaron la gloria en el 2021, llegando a la final frente al Chelsea. La copa se quedaría en Inglaterra, pero no específicamente en Manchester, ya que los londinenses lograron una ajustada victoria que les alcanzó para arrebatarles el sueño copero a los dirigidos por Guardiola. Ya al finalizar el 2022, el equipo de Guardiola sumaba 11 trofeos en total, convirtiendo a esta época en la más laureada del club. Pero había un espacio en la vitrina de trofeos que aún estaba vacía, y al parecer, para llenarlo, solo faltaba una pieza clave en esta super máquina de fútbol que se había convertido en Manchester City. Y para ello, Pep Guardiola pidió expresamente que le trajeran al vikingo que deseaba conquistar el fútbol, Erling Haaland, el hombre que venía de romperla en sus apariciones tanto en Bundesliga como en la misma Champions League. Y como para los inversionistas árabes el dinero no era un problema, salieron de compras y llegaron a Manchester con el noruego. Ya el equipo soñado por el DT español estaba conformado a su perfección, y los resultados no tardarían en llegar. Nuevamente ganaron la Premier League, además de la FA Cup, pero su máximo anhelo era la Champions. Fue así como pasaron la fase de grupos siendo ampliamente superiores a los equipos del Sevilla, Borussia Dortmund y Copenhagen. Una vez en octavos, aplastaron con un global de 8-1 a un desorientado Leipzig, para luego enfrentarse a uno de los grandes del continente como lo era el Bayern Múnich. Pero los de Pep Guardiola no estaban para quedarse en el camino, haciéndose fuertes en casa con un contundente 3-0, para luego cerrar de visita la llave con un empate. Ya en semifinales se enfrentaban al equipo más ganador de la competencia, y hasta ese momento el actual campeón. Hablamos del Real Madrid de Carlo Ancelotti, con los que rescataron un valioso empate en el Santiago Bernabéu, para luego dar una verdadera cátedra del fútbol. Y es que en su vuelta a Inglaterra golearon por un contundente 4-0 al equipo merengue, lo que les abrió paso para llegar a su segunda final en la historia de la Champions League, y ahí enfrentarse a un increíble y sorprendente Inter de Milán. El partido fue trabado y con claras ocasiones para ambas escuadras, pero en el minuto 68, Rodrigo desestabilizaría la igualdad para darle un agónico gol al cuadro celeste,
con el que a la postre terminaría ganando y obteniendo así su primera Champions League, y de paso convertirse en el octavo equipo en lograr un prestigioso triplete en una misma temporada. Al fin, después de millones y millones de euros invertidos por parte de un grupo de inversionistas, el Manchester City pudo levantar su añorada orejona. Y es que no hablamos de poco dinero, sino que de un total de 2.310 millones de euros, que fueron los que se invirtieron en fichajes en el conjunto celeste desde que fue adquirido por el grupo City Football Group en el 2008. Desde entonces se transformó en el club con peor balance financiero del mundo, con un déficit de 1.450 millones de euros. El balance, que sí es positivo, es que este equipo está para cosechar grandes triunfos en los siguientes años. Espero que les haya gustado este video, y de ser así, no olviden darle like. Y si quieren ver más contenido épico, tampoco olviden suscribirse al canal. Nos vemos en un siguiente video.